Bien, muy buenas tardes a todos. Doy, en primer lugar, las gracias a todos los asistentes y de forma muy especial a nuestro invitado de hoy, al doctor José Antonio Marina. Pero gracias en nombre de la Fundación Ciudadanía y Valores y gracias en nombre de la Universidad Internacional de La Rioja. La Fundación es una institución íntimamente vinculada, hermanada y perteneciente a la UNIR, y lo que hace es actos como estas jornadas educativas, jornadas de expertos, en los que intentamos, dentro de lo que es la actividad no docente estrictamente de nuestra universidad, pues incorporar a aquellas propuestas, a aquellas personas, a aquellas inteligencias que pensamos que en estos momentos necesita la sociedad española, pues para poder construir entre todos una respuesta a aquello que no solamente pertenece al ámbito gubernamental, sino al ámbito de la propia sociedad. Y creo que no hemos podido acertar más que con la invitación del catedrático José Antonio Marina, a quien yo quiero agradecerle de forma muy especial el que hoy asista a esta reunión con nosotros. Presentarle es un acto excesivo, en el sentido de que todos los presentes, por razón de su condición de expertos en una u otra materia relacionada con el asunto, le conocen, y por lo tanto no voy a hacer ni un relato de su currículum. Me consta además que entre sus escasos efectos no está la vanidad y por lo tanto tampoco haré una relación de sus títulos académicos, de sus premios, de sus reconocimientos, pero tengo que decir que en todo caso la sociedad ha sabido ver donde hay un foco y una llamada de atención en todo el discurso educativo, y desde luego José Antonio Marina lo ha hecho. Yo solamente quiero centrarme en sus características personales, su generosidad por estar hoy aquí con nosotros. Es una persona cargada de humanidad, una real y generosa preocupación por los demás, es lo que le ha acompañado siempre, y él se ha centrado en el estudio de inteligencia y en especial en los mecanismos de la creatividad artística, especialmente en el área del lenguaje, científica, tecnológica y económica. Pero es una persona que no guarda para sí sus conocimientos, sino que lo que ha hecho ha sido, de una forma, me atrevo a decir que inteligentemente provocadora, lanzarlos a la sociedad, el despertar al Diplodocus, lo que ha planteado, y son sus palabras, como una conspiración educativa para transformar la escuela y todo lo demás, y muy especialmente el libro blanco de la profesión docente, que ya está entregado en estos momentos al Ministerio, de acuerdo con el compromiso que él adquirió, con esa vocación de pasar de las musas al teatro, y que ha seguido un camino pues probablemente inverso a lo que es tradicional dentro de los libros blancos en la administración española. Lo normal en los libros blancos, en cualquier materia, es que lo redacte el gobierno, que lo lance a la sociedad, y en este caso lo que se ha producido es un fenómeno contrario, es decir, en lugar de arriba abajo se ha construido de abajo arriba. Ha sido desde la escuela, desde donde el profesor ha construido esta tensión intelectual para hacérselo llegar al gobierno y solicitar al gobierno que lo entregue a la sociedad para su discusión. Son muchos los docentes que han participado en él, pero además el autor pidió al ministro que con las colaboraciones de las consejerías de educación de las comunidades autónomas enviase también este libro blanco a todos los centros de infantil, de primaria, de secundaria, de formación profesional, para que los claustros lo debatan y para que pueda lograrse pues un ejemplo de creación compartida, de sabiduría colectiva y, según una frase suya, que el sistema educativo pueda pensar sobre sí mismo, podría ser una bella experiencia. A esa movilización educativa, a esa huida de lo que él ha calificado como un sistema de excusas en el que todo el mundo, siempre de los problemas de educación, le echa las culpas al vecino, los padres a la escuela a los padres, todos juntos, escuelas y padres, a la televisión directamente a los espectadores, y al final acabamos pidiendo siempre soluciones al gobierno, que lo que hace es pedir responsabilidad a los ciudadanos, y así otra vez volvemos a empezar. Y él lo que nos propone es un ejercicio de responsabilidad, diciendo no qué pueden hacer los demás, sino qué puedo hacer yo para solucionarlo. Hoy estamos, además de profundamente agradecidos, extraordinariamente interesados por tu asistencia, querido José Antonio, a este debate. Solamente dos palabras sobre las reglas de funcionamiento. Tenemos una hora de finalización que es absolutamente obligados a respetar por cortesía hacia todos los asistentes y muy especialmente hacia nuestro ponente.
La idea es que hicieras una primera exposición durante el tiempo que tú estimases conveniente. Tradicionalmente esa exposición, y hoy lo hacemos así, es abierta a los medios en el sentido de que queda grabada y por lo tanto a disposición de todos los medios. Y como asisten también periodistas, yo diría, pues no sé si tanto en representación de sus medios como por su propio interés, por su currícula, indudablemente vinculado y comprometido directamente con la materia que hoy nos convoca, yo creo, si les parece bien tanto al ponente como a todos los intervinientes, que si cualquiera de los asistentes en un momento determinado tiene interés en hacer una manifestación off the record, en el sentido de que no sea objeto de publicación, que lo manifieste así. Entonces yo creo que los periodistas asistentes en la mesa en la que estamos, pues seguro que nos lo respetaréis, y esa es una forma que nos permite a vosotros poder hacer público todo lo que se diga normalmente, pero si alguien, por cualquier razón, porque piensa que no es oportuno abrir ese debate o porque no es el momento adecuado para hacer esa reflexión en público, quiere decir algo off the record, yo creo que podemos contar con el compromiso de los representantes de los medios de comunicación de que esa parte que se diga específicamente que no es publicable, pues queda como motivo de reflexión para nosotros. Perdón por la extensión, reitero el más profundo agradecimiento de la Fundación y de la Universidad, y esta es tu casa y tuya esa palabra. Pues gracias, Alberto, por la presentación y por la invitación. La verdad es que la invitación me vino por José Iribas y lo que me dice Iribas lo tomo muy en serio porque fue algo para mí muy importante, que es un magnífico consejero de educación durante su etapa en el país, en Navarra. Y para los que estamos en la escuela, el encontrar un político que sabe cómo gestionar es muy importante, porque el problema de la educación española no ha sido nunca problema de presupuestos, ha sido realmente problemas de gestión. Nosotros hemos tenido muy mala gestión educativa. Entonces, los políticos han pensado que con tener el boletín oficial del Estado en la mano se podía mejorar la educación y no han conseguido que esa ley pase a las aulas, que es donde realmente se tiene que dar el cambio educativo. Lo que no sucede en las aulas no existe desde el punto de vista educativo. Para mí venir aquí tiene una dificultad. Todos los que estamos aquí tenemos muchas cosas que hacer y muchas cosas muy interesantes. Entonces lo que hay que justificar es que el rato que estemos aquí valga para algo. ¿Y para qué puede valer? Bueno, a mí lo que me gustaría, en primer lugar, deciros es que mi idea de la educación es una idea, creo que sensatamente optimista. Estoy intentando que la ciudadanía acepte una cosa, que es lo que he llamado Objetivo 555, que es nosotros, con nuestro sistema educativo, que es un sistema educativo mediocre y estancado, no es muy malo. No. Eso es decir, estamos a la cola, no, estamos en un término medio, pero no hemos progresado. Y hemos hecho algunas cosas muy bien, por ejemplo, hemos integrado en muy poco tiempo una cantidad muy grande de inmigrantes sin ningún problema. Bueno, eso ha sido un mérito. Hemos escolarizado a todo el mundo hasta los 16 años y eso es un mérito, de manera que hemos hecho cosas bien. Pero desde que tenemos series históricas que nos permitan compararnos con otros países, estamos estancados y además seguimos estancados aunque haya subido el presupuesto. El objetivo 5.5 es, nosotros podemos tener un sistema educativo de alto rendimiento, vamos a comparar, aunque sea un tópico, con Finlandia, en el plazo de 5 años, teniendo como presupuesto el 5% del PIB, que ya hemos tenido el 5,07%, de manera que entra dentro de lo viable para nuestra economía. Si dijéramos, oh, fantástico tener el 7%, sería una excusa. Como no lo vamos a tener nunca, no podremos tener nunca una escuela buena. Con un 5% del PIB podemos tener una escuela excelente y además cumpliendo 5 objetivos. Porque 5 objetivos mensurables, porque lo que no se mide no se puede prometer ni se puede conseguir. Primer objetivo, rebajar nuestra tasa de abandono escolar al 10%, que es lo que nos pide la Unión Europea. Segundo, subir en la clasificación PISA 35 puntos. PISA tiene todos los defectos del mundo, y no sé yo quien diga que es una evaluación perfecta,
pero sin embargo es la que tenemos, que nos permite compararnos con nosotros mismos en la evolución y compararnos con otros países. Y tenemos además muchos elementos de medición secundarios, que es el PIRS, que son los tests, que son un montón de cosas. Que sería estupendo, de acuerdo, que no cubre todo, de acuerdo, pero vamos, si cumplimos esto, 35 puntos han subido. Navarra subió en 2 años 20 puntos. En México ha subido un montón. Polonia lo ha subido también, de manera que no estamos diciendo una cosa completamente disparatada. No nos vamos a meter en cosas más complejas. Vamos a subir 35 puntos PISA. En tercer lugar, aumentar la tasa de alumnos excelentes y disminuir el tramo que hay entre los mejores y los peores, porque nuestro sistema educativo tiene una peculiaridad. La gran diferencia no se da entre centro y centro. La gran diferencia se da entre alumnos del mismo centro, que es que entre los mejores y los peores hay una diferencia mucho mayor que en el resto de los sistemas de nuestro entorno. De manera que es aumentar la proporción de alumnos excelentes y disminuir la diferencia entre alumnos buenos y alumnos malos, que es donde se da la mejora educativa. Cuarto, una cosa que Javier, tú no estás de acuerdo conmigo. Necesitamos mejorar el tratamiento de los alumnos que tengan necesidad de, vamos a llamarlo así, educación especial. Unos porque tienen problemas de aprendizaje. Tened en cuenta que ahora un estudio que hizo la Cátedra de Psiquiatría de Vall d'Hebron, como otro que acaba de publicar el Hospital Sant Joan de Deus en Barcelona, han detectado que tenemos en la escuela entre un 18 y un 20% de niños con problemas psicológicos graves, no diagnosticados o diagnosticados y no tratados. Eso, para el profesor Miguel Casas, que en ese sentido es muy optimista, él considera que si fuéramos capaces de tratar bien esos problemas, que todos los que estamos en el aula sabemos hasta qué punto complican la labor educativa, con eso ya dábamos un salto de gigante. Aprovecho para hacer un paréntesis. Me ha parecido estupendo que Alberto no cuente mi currículum, pero hay una cosa que quiero decir de mi currículum. Yo soy catedrático de bachillerato. Es decir, yo vengo de la trinchera, me ha interesado la trinchera, me ha interesado muy poco la universidad, creo que donde nos la jugamos es justo ahí, y por lo tanto es desde ahí, desde donde investigo y de donde se estoy haciendo la propuesta. Ya tenemos ahí 4. Quinto objetivo, que tenemos que introducir dentro de los currículos, que son disparatados. Los currículos españoles son disparatados, y lo han sido siempre, por una especie de que no se nos quede nada fuera. Pero hacer unos currículos tan sumamente extensos no podemos dedicar el tiempo suficiente a lo que es verdaderamente importante, que se creen hábitos de pensamiento, hábitos de razonamiento, aplicación de los temas teóricos a casos prácticos, porque no tenemos tiempo, porque todos los profesores están a ver si llego al final del programa. Y entonces lo que tenemos que introducir es lo que en este momento estamos tratando, por lo menos que yo sepa o en que yo participe, 3 grandes consorcios investigadores en el mundo, que es cuáles son las habilidades del siglo XXI que debemos introducir dentro de los currículos. Y ahora ya sabemos muchas cosas. Sabemos, por ejemplo, porque los últimos grandes documentos que ha hecho, por ejemplo, el Departamento de Educación de Estados Unidos, pero también de los que ha hecho en Inglaterra, estamos viendo que dentro de lo que tenemos que enseñar a nuestros alumnos hay 2 grandes bloques. Hay las cognitive skills y hay las non-cognitive skills. Y esto de las habilidades no cognitivas, es curioso que cuando yo se lo explico a las empresas lo entienden muy bien, y lo entienden menos bien cuando se lo explico al mundo educativo. ¿Por qué? Porque los non-cognitive skills es un concepto que no viene del campo de la pedagogía, viene del campo de la economía. Es decir, deberíamos, todos los que estamos en la escuela, agradecer a un premio Nobel de Economía, a Jim Heckman, los estudios que hizo precisamente sobre la repercusión económica que tiene la educación. Lo primero que hizo es mostrar que la inversión que se hace en enseñanza primaria es la que tiene mayor retorno económico a una nación, y que por lo tanto es ahí donde tenemos que centrarnos. Pero luego hizo unas investigaciones que para mí son de quitarse el sombrero,
porque él, al ver la influencia que tenía la educación, quiso afinar más y decir, pero ¿qué efectos de la educación son los que tienen, los que producen, qué factores de la educación académica son los que producen este efecto? Entonces él tenía a disposición todos los historiales de unas escuelas muy conocidas en Estados Unidos, que son las escuelas Perry, que durante mucho tiempo habían intentado ver si qué efecto conseguían si trayendo alumnos de zonas muy desprotegidas educativamente, a ver qué resultados tenían. Entonces, hay una serie de historiales que les permitía ver qué es lo que había producido el efecto. Entonces se dio cuenta de que el gran progreso de estos chicos no era tanto por lo que hubieran aprendido, sino porque habían desarrollado un tipo de actividades, de habilidades especiales, que no eran tanto aprender cosas, sino aprender a hacer cosas. Y entonces aisló eso que eran las no cognitive skills. Por ejemplo, la siguiente. Y entonces, como es una historia que a mí me gusta, me divierte mucho contar, os la cuento. Nosotros, yo hace 8 años, viendo el absoluto despiste que tienen los padres sobre temas educativos, porque están angustiadísimos, porque quieren hacerlo bien y porque no saben cómo hacerlo, entonces fundé una universidad para padres online, para decir qué es lo que sabemos acerca de la educación de los niños. Entonces, a los niños, a los 5 años, les sometemos a un test que tiene un nombre curioso, que es el test de las chuches. El test de las chuches es que, a un niño, están grabados en YouTube, es tan sumamente divertido que os recomiendo que lo veáis. Entonces se le da a un niño, o a una clase entera, un pastel. Y se le dice, mira, este pastel es tuyo, de manera que si quieres te lo comes. Pero, si no te lo comes en el ratito que voy a estar fuera, cuando vuelvas te lo vas a poder comer y además te doy un premio. Entonces quien está con ellos sale fuera, pero hay que poder observar al niño. Hay muchos niños que se zampan el pastel en cuanto se ha dado la vuelta. Sí, es que no le quitan ni el papel. Hay otros niños que no se lo quieren comer, pero ponen en juego estrategias no adecuadas. Por ejemplo, se sientan enfrente del pastel, le miran fijamente, le dan la vuelta, cogen una amiguita y en 2 segundos se lo ha comido. Y hay otros que, en cambio, ponen en juego estrategias adecuadas. La más frecuente, que es muy eficaz, es que se tapan los ojos. Se tapan los ojos y dicen, bueno, ¿por qué? Porque saben que si lo miran se lo comen. Otros empiezan a dar vueltas como locos alrededor de la habitación. Bueno, el asunto, lo que han sabido es que si se distraen, no se lo comen. Bueno, esto es, digamos, la parte anecdótica. El test se llama técnicamente test de aplazamiento de la recompensa. Tanto Walter Mischel, con el equipo que tiene en Estados Unidos, como un equipo en Nueva Zelanda, han seguido a estos niños durante 30 años. Y lo que han comprobado es que el resultado de este test tan sumamente elemental predice mejor toda la evolución académica y de integración social de estos niños que los test estándar de inteligencia. Aquí, esto es una no cognitive skill. La capacidad de aplazar la recompensa forma parte de las cosas que son absolutamente esenciales para el éxito educativo. Entonces, lo que decía Heckman es, bueno, que tenemos que estudiar, que tenemos que fomentar estas cosas. ¿Por qué? Porque un niño puede saber muchas cosas y si no sabe qué hacer con ellas, no nos ha servido para nada. Con eso estamos en el tema de la charla de hoy, que es generar talento. Vamos a ver, generar talento. Talento es una palabra que se maneja muchísimo en temas de management. De manera que en el año 92 McKinsey lanzó una cosa que se llamaba "Ha comenzado la guerra por el talento". Y a partir de ese momento, lo de la guerra por el talento era una cosa que en el mundo empresarial está a la orden del día. La importancia para una empresa es conseguir talento y retener el talento.
Entonces ya The Economist hace 4 o 5 años decía, qué cosa más rara que en el mundo de las empresas se está continuamente manejando el concepto de talento y nadie se ha preocupado de definir a qué se están refiriendo. Sobre todo porque talento tiene unas connotaciones, por ejemplo, que el talento es algo innato, cosa que en este momento, por eso me interesó mucho que venga Javier, en este momento sabemos que es mucho más discutible de lo que creíamos el poder distinguir entre lo que son competencias innatas y competencias desarrolladas durante la educación. Pero nadie se había preocupado de definir qué es el talento, porque el talento no es un concepto científico, es un concepto de psicología popular que se aplica al management. Sin embargo, yo creo que debemos utilizar esta palabra o una palabra similar. ¿Por qué razón? Porque hablar solo de inteligencia nos deja una parte muy importante de las posibilidades educativas fuera. Os cuento un ejemplo. Un alumno mío de primero de bachillerato, que tiene de cociente intelectual 150. Es decir, es muy inteligente y además es muy estudioso, muy buen alumno. Pero en ese curso llega a la conclusión, posiblemente acertada, de que él es más inteligente que sus compañeros y más inteligente que sus profesores. Llega a la conclusión que en el instituto les estamos enseñando cosas absolutamente inútiles, que lo interesante está en la calle, le gusta mandar, le gusta manejar dinero y se hace jefe de una banda de chicos del barrio, más torpes que él, les va metiendo en negocio un poco oscuros. Al año siguiente no va al instituto. Cuando yo hablo con él me dice, no, es que no me vale para nada el instituto. Resumiendo, este chico tiene 25 años y está en la cárcel por tráfico de drogas. Y una pregunta que os hago. ¿Este chico es inteligente o es estúpido? Hombre, por lo que ha hecho no es muy inteligente, porque está en la cárcel. Ah, pero por las pruebas objetivas de inteligencia es muy inteligente. ¿Qué ha pasado ahí? Pues que necesitamos 2 conceptos. Necesitamos un concepto de esta es la inteligencia estructural y este es el uso que se hace de la inteligencia. Bueno, al buen uso de la inteligencia es a lo que llamo talento. ¿Por qué? Lo puedo utilizar otra palabra, pero necesitamos 2 palabras. Necesitamos una para decir esto es lo que es esta persona y esto es lo que hemos hecho de esa persona. Y por eso, en el caso de Javier, tú estás especializado en niños con altas capacidades. Bueno, todos sabemos que no todos los niños con altas capacidades, digamos que sería inteligencia estructural, desarrollan un talento. De hecho, ninguno de los grandes personajes que conocemos fueron niños con altas capacidades. O pudieron no serlo. Y muchas veces cuando hablamos de altas capacidades de estos chicos, vamos de atrás hacia adelante. Ahí nos damos cuenta de que para conseguir desarrollar el talento, donde tenemos que apostar es en educación. Y si no apostamos en educación, pues no hacemos nada. Esto es una cosa interesante. El talento no está antes de la educación, está después de la educación. Y lo que hace la educación es transformar una inteligencia en talento. O coger las competencias y convertirlas en buen uso de la inteligencia. Yo a mis alumnos más jovencitos se lo explicaba de una manera que no sé cómo, si se lo contaban a sus padres, no sé cómo lo entenderían, porque me gustaba decirles que esto de la inteligencia a lo que más se parece es al juego del póker. Porque tanto en el póker como en la vida se nos reparten unas cartas que no podemos elegir. En la vida cartas genéticas, sociales, económicas y en el juego los naipes. Segundo, que en ambos casos hay cartas buenas y cartas malas. Tercero, que en ambos casos es mejor tener cartas buenas que cartas malas. Cuarto, que esa pregunta interesante. ¿Gana siempre quien tiene las buenas cartas? ¿Quién gana? El que sabe jugar. Y entonces decir, pues mira, yo lo único que puedo hacer con la educación es, voy a ver qué cartas tienes y voy a ver si te enseño a jugar bien con las cartas que tienes. Ya, pero ahora he tenido que cambiar el discurso y he tenido que cambiar el final. Porque ahora le tengo que decir, y si juegas muy bien con las cartas que tienes,
vas a poder cambiar en parte las cartas que has recibido. Y esta cosa tan rara que es. Pues algo que la ciencia, en lo que tiene que ver con el aprendizaje, es una ciencia muy optimista. Y tenemos que entender hasta qué punto es optimista y hasta qué punto nos da herramientas. Los años finales del siglo XX fueron los años de la genética. Entonces se descodificó el genoma humano y el de todo bicho viviente. Sabemos qué gen correlaciona con qué cosas, ya. Pero el siglo XXI está siendo el siglo de la epigenética. ¿Qué eso quiere decir? Que nosotros recibimos un repertorio genético, pero no todos los genes se activan. Unos sí y otros no. Y que se active un gen en vez de otro depende fundamentalmente del entorno. Y que el entorno hace que se activen unos y no se activen otros. Y que dentro del entorno está el entorno educativo. Y entonces, cuando estamos hablando de educación, hemos pasado a la primera división. Ya no es únicamente vamos a ver si, como se lo explicaba yo, a ver si juegas bien con lo que tienes, es vamos a ver si consigues cambiar lo que tienes. Vamos a ver si consigues cambiar lo que tienes. Y entonces ahora estamos en un momento de posible explosión educativa que yo espero que sepamos utilizar, porque España perdió el tren de la Ilustración, España perdió el tren de la industrialización, y espero que España no pierda el tren del aprendizaje. Y ahora vuelvo un poco atrás. Hay una cosa que se repite continuamente. Hemos entrado en la sociedad del conocimiento o hemos entrado en la sociedad de la innovación. No, eso es una tontería. Eso sí que es literalmente coger el rábano por las hojas. Lo que hemos entrado es en la sociedad del aprendizaje continuo. Y hay que aprender a crear, y hay que aprender a innovar, y hay que aprender... Se acaba de traducir al castellano la última obra de Joseph Stiglitz, del Premio Nobel de Economía, que se llama Crear la sociedad del aprendizaje. Y es muy curioso, porque en un libro de economía los primeros capítulos están dedicados a pedagogía, pero por una cosa de sentido común. Vamos a ver, aprender es el recurso que tiene la inteligencia para adaptarse al entorno o para mejorar el entorno. Entonces, cuando los entornos eran entornos muy estables, el periodo de formación podía ser muy corto, porque servía para toda su vida, para toda la vida. Pero ahora estamos en un entorno que, por ejemplo, que tiene algunas características especiales. Y ahora sí quiero haceros un breve texto. ¿Quién ha escuchado o quién ha manejado la palabra VUCA? Pues con que sepáis, con que esa palabra se os quede, porque la palabra VUCA es una palabra que se utiliza ahora mucho en todo lo que tiene que ver con temas empresariales y está pasando al campo de aprendizaje, de la educación. VUCA es un acrónimo que hace ya casi 10 años acuñó el ejército americano. El ejército americano, que tiene un aspecto, digamos, terrible, que es una máquina de matar, pero tiene un aspecto de investigación absolutamente fabuloso, claro. Una parte importantísima de todo lo que manejamos de estudios de psicología está financiado por el ejército americano. Y son gente muy buena. Y, por ejemplo, el plan que ha hecho el nuevo jefe de Estado Mayor, Dempsey, que es Learning Concept 2015 para el ejército americano, diciendo el ejército americano lo que tiene que ser, su gran virtud debe ser que aprenda muy rápido. Es como que lo importante de un ejército es que aprenda muy rápido. Sí, sí. Eso es exactamente lo mismo que yo veo cada vez más en empresas muy punteras, que es que ponen en sus centros la ventaja competitiva de esta empresa es que aprenda más rápido que sus competidores. Y ya está. De manera que lo que hemos entrado es en la sociedad del aprendizaje. Entonces, la sociedad del aprendizaje tiene que hacerse en todos los niveles. Tiene que hacerse en la escuela, tiene que hacerse en las empresas y tiene que hacerse en las universidades. ¿Lo estamos haciendo? Pues a mí me parece que no. A mí me parece que no. Mirad, yo durante muchos años lo que me dediqué a investigar era la inteligencia individual. Es decir, bueno, cómo, lo que decía antes Alberto, cómo funciona la inteligencia, cuáles son los límites de la inteligencia, qué es lo que se puede aprender.
Ahora sabemos que se puede aprender más cosas de las que creíamos, se puede aprender la creatividad, se puede aprender a gestionar las emociones, se pueden aprender muchas cosas. Se puede aprender a aprender, se puede ampliar la inteligencia y sabemos más o menos por dónde va eso. Pero a partir de un momento determinado me di cuenta que la inteligencia individual es una abstracción, que no existe la inteligencia individual. Porque toda inteligencia se desarrolla en un entorno que la fomenta o la bloquea. Y que, por lo tanto, no podemos separar nuestra inteligencia del entorno en que estamos. Si estamos en entornos muy estúpidos, será muy difícil ser muy inteligente. Es decir, lo que decía Machado, qué difícil es no caer cuando todo cae. Y si estamos en entornos estimulantes, bueno, se produce el efecto Médicis. ¿Por qué salen tanta gente buena en este entorno? De manera que a todos nos interesa, en principio, estar en entornos muy inteligentes, porque eso nos viene bien para potenciar nuestra inteligencia. Entonces, a mí me interesó estudiar justo qué es lo que se producía cuando una inteligencia colabora con otra. Entonces, aparecen unas cosas muy interesantes porque aparecen fenómenos emergentes, es decir, son fenómenos no previsibles, que es lo que ocurre, por ejemplo, en una conversación. Si una conversación es verdadera conversación, no se sabe dónde va a terminar. ¿Por qué? Porque lo que dice una persona es lo que suscita la respuesta de la otra persona y al final dice, anda, mira dónde hemos llegado. De manera que esos son fenómenos emergentes que pueden ser ascendentes o pueden ser descendentes. Es decir, de una buena conversación podemos salir diciendo qué bien está esto, o podemos salir diciendo pero qué miserable es el mundo y nosotros incluido en ello, de manera que hay este tipo de dinámicas. Y a mí me interesaba estudiar estos fenómenos emergentes en dos situaciones. Me interesaba estudiar la inteligencia de las parejas. ¿Por qué? Por un fenómeno que todos conocemos. Dos personas muy inteligentes pueden estar de repente en una relación de pareja que les vuelve mucho más inteligentes o que les vuelve en ciertas cosas muy estúpidos. ¿Pero qué es lo que pasa aquí? ¿Qué dinámica está aquí? ¿Por qué me interesaba eso? Bueno, pues porque el que las parejas no se entiendan me parece una de las tragedias que nos ha dejado el siglo XX en el ambiente privado y con muchas complicaciones. Pero me interesaba ver qué es lo que pasa, por qué esto de repente fracasamos tanto. Es decir, si hay un 64% de fracasos en matrimonios, es decir, en gente que quiere que aquello vaya bien, hombre, esa tasa de fracasos no la admitiríamos en operaciones de apendicitis. Nos decía, qué disparate. ¿Por qué en esto sí? Bueno, me interesaba en ese caso. Y me interesaba también la inteligencia de las organizaciones, y en especial de una organización, los centros educativos. ¿Por qué? Bueno, una organización inteligente es aquella en que un grupo de personas que tal vez no sean extraordinarios, por el hecho de estar trabajando de una manera determinada, pueden producir resultados extraordinarios. Y ese plus depende de la inteligencia de la organización. Entonces a mí me interesaba, oye, ¿y esto cómo se puede hacer? ¿Y por qué? Bueno, porque los centros educativos, seguro que todo el mundo que está en un centro educativo es muy inteligente, pero todos sabemos que hay centros educativos muy estúpidos. Muy estúpidos, pues muchas razones que si queréis después las hablamos. Y hay muchas universidades muy torpes, y hay muchos centros de secundaria muy torpes, y hay muchas... Bueno. Entonces, estas investigaciones sí es verdad que interesaban mucho a las parejas, pero no interesaban nada al sistema educativo. Pero sí interesaban a las empresas. Es decir, mientras que las empresas están gastando muchísimo dinero en investigar cómo se pueden convertir en empresas que aprenden o en empresas inteligentes, yo no he visto a ninguna universidad que haya hecho ningún plan para convertirse en organización inteligente. Y a mí eso me preocupa. Y además me encantaría, ya que estamos en una universidad, tratar ese tema. ¿Por qué hay tan poco interés en las organizaciones universitarias y en las organizaciones de secundaria igual, para decir cuáles son las características que debería tener en este momento una universidad que como universidad
suponiendo que tenga que existir el concepto de universidad, en una encuesta que se hizo en la Complutense hace ya por lo menos 15 años, los profesores de la universidad decían el concepto de universidad es un concepto del siglo XIX que no se tiene que mantener. De manera que hay que empezar por ahí, por decir, es un concepto válido. ¿Hay realmente algún concepto que responda al concepto de universidad? ¿O es un mero agregado de escuelas y de facultades que cada una tiene su proyecto? Más aún, ¿es algo más que un conglomerado de departamentos? ¿Tiene un proyecto desde el punto de vista educativo y social claro? A mí me parece que no. Por eso os decía, a mí me interesó muy poco la universidad, porque creo que ha abdicado de su función pedagógica. Se le ha metido en la cabeza de que lo único importante para una universidad es investigar, y eso es un disparate. Claro que tienen que investigar los investigadores y los demás que se dediquen a dar clase y que lo hagan bien. Y lo que tienen que hacer no es investigar, lo que tienen que hacer es estudiar y preparar sus clases, que es otro asunto. Yo no hubiera querido tener de profesor a Einstein. ¿Por qué? Porque posiblemente lo hubiera hecho muy mal, porque estaba a lo suyo y no creo que se preocupara mucho de los alumnos. Entonces, creo que tenemos que ir a universidades de excelencia docente y otras universidades de excelencia investigadora. Y cada una tiene que tener su organización. Y siempre que digo esto, desde la universidad me dicen, no, es absolutamente indispensable que un buen catedrático investigue, y nadie me ha sabido dar ninguna razón. Mira, tengo dos testigos a mi favor. Ortega, que decía, no, son dos cosas distintas, y Marañón, que decía, no, son dos cosas distintas. Una persona puede ser un muy buen profesor y no investigar. Eso quiere decir que estamos en un momento en que todo el tema educativo está en un momento crítico, que en España yo creo que está en un tema doblemente crítico, y que ahora debemos ver esto, cómo lo hacemos aplicando lo que sabemos muchísimas cosas. Concretamente en este momento sabemos, y si queréis ya empezamos a hablar sobre el asunto, cómo se puede desarrollar el talento de las personas y cómo se puede desarrollar el talento de las organizaciones. Entonces tenemos protocolos para hacerlo. Es que no tenemos que inventar gran cosa, es que tenemos que aprovechar las posibilidades que la ciencia nos da. Es decir, afortunadamente la neurología es la única ciencia optimista que hay, yo creo, porque cada descubrimiento que hace lo que nos dice es que somos capaces de hacer más cosas de las que creíamos. Creíamos que la plasticidad cerebral terminaba en la primera infancia, digamos la buena. Ahora, afortunadamente para mí, que soy profesor de adolescentes, pues uno de los descubrimientos más chocantes de los últimos 15 años es que la neurología nos dice que efectivamente hay un periodo privilegiado de aprendizaje, que es la primera infancia, 0,3, yo creo que 0,7, hasta los 7 años, que después el ritmo de aprendizaje se va suavizando, pero que hay una segunda edad de oro del aprendizaje que es de 13 a 18. Porque durante la adolescencia el cerebro del adolescente se rediseña por completo, pero hasta un punto que podemos literalmente verlo, porque la proporción que hay de materia gris y de materia blanca, la materia gris es, para simplificar, los núcleos neuronales, y la sustancia blanca son las vías de enlace. En el adolescente se cambian. Hay muchas más vías de enlace, de manera que es un sistema mucho más rápido, un sistema mucho más integrado y un sistema donde las cosas que se aprenden son cosas que duran más tiempo, que era justo lo contrario de lo que queríamos, de las que se aprenden antes. De manera que tenemos una segunda gran ventana de aprendizaje de 13 a 18 años que no la estábamos aprovechando porque creíamos que todo lo que le pasa a un adolescente era culpa de las hormonas, y las pobres hormonas se han llevado la culpa de todo. De todo. Vamos, era un mercado. No, sabemos que parte de las hormonas, pero parte es que los adolescentes habían aprendido a conducir un ciclomotor que era su cerebro infantil, y de repente se encuentran al volante de un Ferrari, y eso tiene una ventaja. Es fantástico tener un coche tan potente, y tiene un inconveniente. Como no aprendas a conducirlo, te la pegas en cuanto arrancas.
Nosotros estamos en este momento haciendo un curso para adolescentes que tiene mucho éxito, que se titula de manera siguiente. Manual para sacar el carné de conducir de tu cerebro. Y entonces lo que se explica es, vamos a ver, ¿esto qué significa? Bueno, esto significa que puedes aprender a gestionar tus pensamientos, que puedes aprender a gestionar tus sentimientos y que puedes aprender a gestionar, digamos, las virtudes de la acción, que son, pues, soportar la tenacidad, aplazar la recompensa, soportar el esfuerzo, en fin, todas estas cosas que nosotros pensamos. Yo creo que tenemos una estupenda oportunidad. Yo creo que además sabemos cómo hacerlo. Comencé diciendo que nosotros podemos tener un sistema educativo de alto rendimiento en 5 años. ¿Estoy esperanzado? Pues creo que no. Creo que no lo vamos a hacer. No, creo que no lo vamos a hacer. ¿Por culpa de los políticos? Bueno, en parte por culpa de los políticos, pero también por culpa de la ciudadanía. ¿Qué haría que nosotros, con todas estas cosas que os he dicho, qué haría que mejorara el sistema en 5 años? Que durante 6 meses en las encuestas del CIS apareciera como primera preocupación de los españoles la educación. No aparece nunca, en ningún puesto, nada, no aparece nunca. Y entonces eso se supone que todo el mundo está muy contento con la educación y que no es un problema de educación. Y entonces hay que justificar, entre comillas, a los políticos, decir, pues mira, oyen la voz del pueblo y la voz del pueblo dice que la educación de Iber es estupenda. ¿Por qué? Porque no está en el ranking de las preocupaciones. Si consiguiéramos que apareciera 6 meses en el primer puesto, entonces la gente, entonces cogerían el mensaje. Pero nos acordamos, la educación no preocupa a nadie, nada más que a los padres con chicos en edad educativa, y se acabó. No preocupa a nadie. No nos hemos creído que nuestro nivel de vida va a depender de la educación. No lo creemos. Nos acordamos de la educación como de Santa Bárbara cuando truena, que hay acoso escolar, ¿qué hace la escuela? ¿Qué hay accidentes de tráfico? ¿Qué hace la escuela? ¿Qué pasa con la droga? ¿Pero qué hace la escuela? Y cuando pasan esas noticias, nadie pregunta, oye, ¿y qué está haciendo la escuela? Que es cuando hay que preguntarlo. Y entonces, mientras no llamemos la atención de toda la ciudadanía de que la sociedad que no aprenda rápidamente se va a quedar marginada. Pero vamos, seguro. Y en segundo lugar, que sabemos cómo hacerlo y lo podemos hacer, y por lo tanto podemos exigir que se haga, pues no vamos a cambiar la escuela. De manera que el mensaje de esto es a ver si conseguimos convencer a la gente de las dos cosas, de que necesitamos mejorar la escuela y de que podemos hacerlo en un plazo de 5 años.